te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Mi patria. Cada sábado de 10 a 11 de la mañana llega por los 1400 Nuestra Historia, con las páginas inéditas y de gloria de nuestra apasionante historia nacional. Nuestra Historia, con entrevistas a reconocidos invitados y especialistas. Nuestra Historia. Queda con ustedes el historiador Roberto Mendoza Policarpio. Mi patria, mi bandera, mi patria y mi bandera. Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. El día de ayer se acercó a la oficina de la Comisión Permanente de Historia del Ejército el señor Lorenzo Bernal Fernández. Estuvimos conversando sobre unos documentos inéditos que él ha traído desde Arequipa. Son la memoria de su padre prácticamente, señor Lorenzo, ¿no? Señor Lorenzo, buenos días. Así es, muy buenos días, señor Mendoza. Gusto de estar en la radio para dialogar con usted. Claro. Es un documento muy especial que fue redactado en el año de 1983 y se llama Mi servicio militar prestado a la nación 1929-1933, Guillermo Bernal Orconi. Dígame, ¿su padre a qué edad ingresó al servicio militar? ¿O en qué año? Él ingresó en 1929 a la edad de 20 años. 20 años. 20 años. Así Él narra que fueron 16 conscriptos de los pueblos de Cayoma, luego van a Chivay, luego a Arequipa, que son conducidos por 2 guardias civiles. Así es, efectivamente se concentran en Chivay, capital de la provincia de Cayoma, y de ahí se encaminan hacia Arequipa por caminos de herradura. De herradura, ¿no? Conducidos por 2 guardias civiles en ese entonces. ¿Qué más le relató del trayecto? ¿Cuánto se demoraban? ¿Qué le contaba él de esto? Según dice, partieron de Chivay y llegaron al lugar que se le llaman Patapampa, Sí. Donde hay una estancia de pastores. Llegan ahí ya en horas de la tarde y se quedan ahí para pernoctar. Ellos iban a pie, ¿no? Ellos Solo iban a los pie. 2 guardias civiles se iban a Los caballo. guardias civiles iban a caballo. Sí. Y entonces se quedan a dormir ahí y al día siguiente se levantan más o menos a las 8 de la mañana. El pastor les invita a un desayunito, Sí. Luego se encaminan hacia la estación de Zumbay, que está próximo a este lugar de Patapampa. Y llegando a la estación de Zumbay, esperan la llegada del tren que venía del lado de Puno, ¿no? Y también con un contingente de conscriptos también, ¿no? de conscriptos. Realmente eran llevados Así o es. reclutados a la fuerza, algunos también, ¿no? Sí, y entonces Vigilada eso. llega el tren con el contingente y entonces se embarcan también ellos y llegan hasta Arequipa más o menos como las 3, 4 de la tarde. ¿Qué sucede cuando llegan a Arequipa? Bueno, llegan a la estación de Arequipa Sí. y los había esperado ahí una banda de músicos, claro. de músicos del ejército y al bajarse se forman y los de Cayoma en una sección Sí. y los de Puno en otra sección. Acá menciona su señor padre que los de Cayoma eran los más vivos, los más despiertos, Así, ¿no? sí, según... Y los oficiales que llegan del ejército empiezan a ver a la gente, empiezan a seleccionar a la gente, y a los de Cayoma los ponen en un lugar de privilegio, mejor. Así porque es. eran los más vivos, dicen, ¿no? Los más despiertos. Así es, y entonces se forman, llegan al cuartel De ejercicios. Ejercicios, en ese entonces la calle Ejercicios, donde actualmente es la biblioteca municipal, el colegio municipal, y entonces ahí era el cuartel de El Ejercicios. cine Ateneo también menciona, ¿no? Sí, cine Ateneo, sí. Entonces, ahí al día siguiente se presentan los oficiales y empiezan a repartirse el contingente. Claro. Y mi padre se queda ahí en el cuartel de ejercicios, en el 7 de Infantería. Batallón de Infantería número 7. Así es, y entonces, ¿y por qué? Porque según mi padre escuchaba de los oficiales, de que los de Cayoma eran jóvenes con mayor facilidad de asimilar las enseñanzas, claro, las instrucciones y todas esas cosas, sí, y entonces tuvieron un lugar preferente, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo se presenta ahí el jefe de banda, que según cuenta mi padre era el sargento
Ochoa. Sí. El sargento Ochoa. El negro Ochoa. El negro Ochoa, que Sí. cariñosamente lo llamaban. Y entonces le dice, mire, ¿ustedes qué instrumentos tocan? Algunos dijeron una cosa, otra cosa, otro instrumento, pero mi padre, que no tocaba nada, dijo, yo no toco nada. Pero como era Cayomino y estaban en el grupo, también se quedó ahí, ¿no? Y el negro Ochoa le dice, ¿por qué no tocas corneta? Ya, le dieron la corneta y empezó a tocar, y al poco tiempo ya lo tocaba y finalmente se quedó. Su padre menciona a un amigo, Apolinario Cáceres. Sí, y Apolinario Cáceres era también achomeño, paisano nuestro, y eran los dos únicos que vinieron del pueblo de Achoma, como llamados al ejército. Claro. Dice mis jefes en el regimiento, el comandante Rosas, Así es. el mayor Rubén del Castillo y el mayor Peñalosa. Sí. Después, en su servicio, dice, el servicio en este año transcurre normalmente, van a la ceremonia del 7 de junio, Así es, el 7 de junio. en el Parque Bolognesi. Sí, en lo que es actualmente el Parque Domel, en ese entonces se llamaba el Parque Bolognesi, Bolognesi. porque ahí estaba el monumento de Bolognesi, Sí. pero ahora ya está en la avenida Bolognesi del distrito de Yanaguara. Sí. Entonces ahí en el Parque Domel hicieron sus emplazamientos todos los cuerpos y asistieron a la ceremonia por el 7 de junio. Sí, dice después su señor padre que todo transcurre normal hasta el año de 1930. Así es. 1930. Y aquí menciona algo muy importante que es para nuestra historia nacional, que muchas veces nosotros lo hemos leído en libros, pero no es no hemos leído muchas veces también las vivencias de un combatiente que está al lado de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, como sabemos, fue deportado. Él regresa de España y llega a Arequipa, dice, desde el 28 de julio de 1929, con el grado de teniente coronel, trabajando primero en el Estado Mayor. Luego, él, por influencias, llega como comandante del batallón de zapadores número 3. Y luego menciona a su señor padre que el 22 de agosto de 1930, Sánchez Cerro se levanta contra el gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Algo de eso le ha contado su papá? Sí, según me cuenta, y como consta en el documento de su servicio militar, era un día viernes, y como todos los viernes, el 7 de Infantería iba al servicio en campaña, Sí. en el distrito de Characato, pero en el lugar denominado Chocope. Pero entonces, en vez de dirigirse a este lugar, se dirigieron al 5 de Infantería, al cuartel del 5 de Infantería, y ahí se concentró el 5 de Infantería, el 7 de Infantería y el 3 de Zapadores, que era comandante Sánchez Cerro. ¿No? Sánchez Cerro. Y entonces, como fue algo raro, entonces se preguntaban ellos, ¿y por qué nos concentramos? Seguramente que vamos a hacer servicio en campaña en conjunto, o sea, los tres cuerpos. Sí. Pero también empezó a rumorearse de que, ¿cómo se llama? Esto es algo raro, seguramente que vamos a ser enviados a algún lugar para hacer los servicios de campaña, qué sé yo. Pero ahí estuvieron cuando aparece Sánchez Cerro y le dice, ordena, y se trasladan esos tres cuerpos al parque industrial, y en el parque industrial le esperan a Sánchez Cerro. Llega Sánchez Cerro y entonces Sánchez Cerro les dice, miren, hoy día vamos a golpear al presidente Ligayo. Sí. Al presidente Leguía. Sánchez Cerro tiene el apoyo de varios comandantes o jefes de unidad, el comandante Barco, el mayor Peñalosa y el mayor del Castillo. Solo se niega a esto un comandante de apellido Matos. Así es. Pero por eso es que Sánchez Cerro, con sus tropas, se dirige al cuartel donde está Matos. Así es. ¿No? Y lo toma prisionero. Así es. Pero es interesante cómo narra su padre cuando toman prisionero al comandante Matos, ¿no? Porque, claro,
Sánchez Cerro da una proclama a las tropas y dice, no, hoy vamos a hacer el golpe de Estado contra el tirano presidente Leguía. Entonces ellos terminan de hablar, dar la arenga, y van al cuartel del comandante Matos, ¿no? Y cuando está Sánchez Cerro frente al comandante Matos, Sánchez Cerro le dice, ¿está usted preso? Así Al es. comandante Matos. Y Así Matos es. le dice, ¿por orden de quién? Contesta Matos, ¿no? Por orden del jefe, dice Sánchez Cerro. Y Matos le dice, Así ¿quién es el jefe? Y Sánchez Cerro le dice, el jefe soy yo. Así es. Y lo toma prisionero. Así es. Ustedes ven la actitud enérgica del comandante Sánchez Cerro, ¿no? ¿Qué es lo que le contó su padre de repente sobre Sánchez Bueno, Cerro? Sánchez Cerro ordena a que una sección se fuera al cuartel de artillería número 3. 3, Sí. que está en el cuartel de Tingo, Tingo. ¿no? Y bajo la comandancia del general Matos, Comandante Matos. Sí. del comandante Matos. Pero al llegar al cuartel, mi padre, que era corneta, él era corneta del 7 de Infantería, ¿no? Y entonces al entrar a la guardia de prevención no encuentran a nadie. Y ese día también Matos estaba con su batallón haciendo también servicio en campaña en la Pampa de Camarones, Sí. ¿no? Y entonces esperaron a que vuelva, y cuando volvió, Sánchez Cerro se presenta y solamente en la sala de prevención, de la guardia de prevención, lo agarra y bueno, pues da la orden, ¿no? En el que le dice, le da la mano cordialmente, pero Claro. que al mismo tiempo le dice, bueno, usted está preso, Claro. ¿no? Y Matos le contesta, le dice, ¿pero por qué? ¿Y quién ordena? ¿Quién ordena, pues? ¿No? El jefe, le dice Sánchez Cerro. Claro. Y bueno, ¿quién es el jefe? Yo soy el jefe. Sí, Y se lo llevan preso, claro. se lo llevan preso. Y entonces mi padre vio eso justo porque, según me cuenta mi padre, estaba en la puerta de la sala de De prevención. prevención. De la guardia de prevención. Entonces él lo vio, de la forma como conversaron acaloradamente con el comandante Matos, pero que al final se lo llevan. Claro. Se lo llevan preso, y luego mi padre y la sección que estaba ahí, ¿no? Se quedan para recoger todo el armamento que estaba en el cuartel, lo llevan en un camión y lo llevan al depósito en el cuartel ejercicios, Sí. el 7 de Infantería. En ese momento, la Guardia Civil no está de acuerdo con el golpe, porque también toman prisioneros a guardias civiles. Así es, efectivamente, la policía, Sí. o sea, la Guardia Civil era también adepto al gobierno de Leguía, De Leguía. ¿no? Y entonces, cuando sucede esto en el cuartel Tingo, luego de todo el trabajo, se dirigieron también hacia el centro, y en el centro ya Sánchez Cerro había formado La Guardia Urbana. la Guardia Urbana, Claro. conformada por el Colegio Independencia Americana, Sí. y de los demás cuerpos del ejército. Lo que sucede es que sí, la Guardia Urbana se convoca cuando hay un estado de emergencia, quizás, ¿no? ¿Por qué? Ya que la Guardia Civil no protege en algunas instituciones y está prisionera, ¿no? La Guardia Civil la han Así es. tomado. Entonces, Sánchez Cerro llama a los alumnos y profesores del Colegio Independencia Americana, ¿no? Colegio Nacional de Independencia Americana, y junto con tropa y algunos oficiales del ejército empiezan a custodiar las calles Así ante es. cualquier levantamiento o cualquier acto que se pueda realizar, porque no hay quien proteja la ciudad. Así O sea, es. ellos entran a proteger la ciudad, ¿no? Así es. Y justo la Guardia Urbana se forma para el resguardo de las dependencias públicas, Claro. bancos, Bancos. ¿no? Pero también fueron tomados el municipio de Arequipa, ¿no? Fue tomado, la prefectura en ese entonces también fue tomado, ¿no? Claro. Y entonces y en la Plaza de Armas también colocan un tanque en cada esquina. Sí. Es interesante lo que menciona su padre cuando dice el día 22 de agosto, Sánchez Cerro ordena al subteniente Maldonado para que vaya a Camaná para capturar aviones que el presidente Leguía había mandado con la consigna de bombardear Arequipa. Así es, ¿no? Y según me cuenta mi padre, me dice que la orden era bombardear Arequipa.
La orden de Leguía. Con esos tres aviones envía, sí. ¿sí? Enviados por el presidente Leguía. Pero Sánchez Cerro ya seguramente se enteró del asunto, Claro. y ordena al subteniente Maldonado para que se dirija a Camaná para capturar los aviones. El subteniente Maldonado llega a Camaná y captura a dos aviones. Uno se fuga. Sí, claro, se regresa a Lima. Sobre la marcha, y se volvió a Arequipa. Y dentro de esos dos aviadores había un norteamericano. Un norteamericano, ¿no? Así, un norteamericano. Sí. Luego, ¿qué sucede? El 23 de agosto, dice Maldonado, el subteniente, lo llama a su padre, al cuartel. Al día siguiente. Claro. Al día siguiente se presenta el subteniente Maldonado, y entonces mi padre estaba en el servicio de trompeta de guardia, algo así. Sí. ¿No? Y entonces le ordena a que se prepare, porque tenían que ir a Tacna y Moquegua. Con dos paquetes volantes, sí, en un avión. En un avión. Sí. Y entonces se van al Aeropuerto. al aeropuerto, pero primero se van a, ¿cómo le llaman Al casino militar. Al casino militar. Sí. El subteniente saca un fusil nuevo, ¿no? Y mi padre lo limpia, le entrega al subteniente, y luego se van al aeropuerto, que está Bueno, van al aeropuerto. en Characato. Claro. Pues. Ya. Y entonces toman el avión, y mi padre llevaba los dos paquetes de volantes con la orden de botar uno en Moquegua y otro en Tacna. Pero dice que ahí estaba detenido un avión Fawcett. Sí, Fawcett número el Fawcett 7. número 7. Sí, o sea, pero de entender que su padre con el subteniente Maldonado, ellos toman el avión. O sea, no, el avión no los esperaba. Ellos han subido a la fuerza al avión. Así es. Y su padre encañona al piloto. Así es. Suben al avión, el Sí. subteniente se sienta detrás del aviador, y con la orden de que no desviara el camino, porque se dirigían a Moquegua y Tacna. Y mi padre un poquito más atrás con los volantes. Claro. ¿Y qué sucede? Llegan a Moquegua. Llegan Sí. a Moquegua, y el subteniente ordena a que bote un paquete. Y bueno, pues suelta el paquete de volantes mi padre, y se veía cómo la gente empezaba a correr por los papeles. Ya. Y luego se dirigieron a Tacna, Sí. y hicieron lo mismo. Lo mismo. Y de ahí se regresan para ¿Alguna vez Arequipa. le comentó su padre qué decían los volantes? ¿Cómo? ¿Qué decían los volantes? Ah, eso no. Ya. Supongo que como estaba empaquetado, ni siquiera lo leyó mi padre, ¿no? Claro. Pero los volantes son propaganda de adhesión al movimiento encabezado por Sánchez Cerro. Claro. O sea, ¿por qué se revela Sánchez Cerro contra Leguía? Claro. ¿Y qué es lo que le pide? O sea, la actitud del pueblo sureño, digamos, Tacna y Moquegua. O sea, Sánchez Cerro pedía respaldo. Así es. Respaldo, ¿y por qué daba golpe de Estado? Claro, era una explicación, se supone, Sí. ¿no? De por qué tomó esta actitud frente al gobierno de Leguía. De Leguía. Porque en verdad el pueblo ya sabía el comportamiento del presidente Leguía con respecto a los intereses nacionales, ¿no? Claro. Luego Entonces, de esto, acá hay un relato bien importante cuando dice que su padre, primera vez que sube a un avión, Así y es. se siente mareado, ¿no? Se siente un poco enfermo. Al regresar, ya llegan al cuartel, y el subteniente Maldonado le dice, muy bien, le da sus palmadas en la espalda en actitud de Felicitarlo por el felicitación, comportamiento que tuvo. felicitación, y mi padre se queda ahí y se siente un poco mal, un poco mareado, porque él primera vez tomó un avión para volar, y entonces estaba en ese estado, en su tarima, cuando nuevamente recibe una orden de la Guardia de Prevención diciendo de que se escaparon dos guardias civiles de la comisaría que actualmente es Palacio de Gobierno, de la primera comisaría de Arequipa, ¿no? Palacio Viejo. Así, en Palacio Viejo. Y entonces la orden era que se salieran en comisión con otros soldados Para capturarlos. capturar a los escapados, a a la Guardia Civil, ¿no?
Cuando llegan a la esquina entre Ejercicios y Palacio Viejo, preguntan a un hombre, dice, ¿ustedes han visto a un policía por acá? No. Se presenta otro, le preguntan y le dice, sí, se ha metido en esa casa. Y, da el nombre de la casa usted, ¿no? O sea, sí, su padre sí. el nombre. Justamente yo le dije, papá, vayamos a la casa para ver de quién se trata, quién es el dueño, para Preguntar, preguntar. claro. Y fuimos, constatamos, y era una casa de una señorita... Elsa Farfán. Elsa Farfán. Sí, calle Palacio Viejo, número 102. Así es. Y entonces entran a la casa y empiezan a buscar, y entonces mi padre ve al policía arrimado detrás de una puerta, ¿no? Que estaba arrimado a la pared. Y entonces mi padre, antes de que lo ataque a él, Claro, hay un enfrentamiento ahí. agarra y le clava La bayoneta. La bayoneta por el pecho, Sí, según me cuenta, ¿no? claro. Y bueno, después de eso, cumplido el acto, se volvieron nuevamente al cuartel. Y acá su padre menciona, ¿no? Luego de este hecho, dice, no supe más del guardia, pero confieso que estuve harto tiempo atormentado por este hecho que obré en cumplimiento del deber. Sí, según me cuentan. Incluso se le salió algunas lágrimas porque... Claro, Me son dice- hechos, pues, Así es. le envían y a una Que- comisión que tiene que cumplir. Así Los es. oficiales, bueno, son... Así es. los integrantes del ejército son así, ¿no? Ellos hasta tienen que dar la vida muchas veces en cumplimiento del deber. Claro. Dice, después de una corta calma, en Arequipa, Sánchez Cerro fue reclamado en Lima, o sea, lo llaman de Lima. Así es. Lo llaman de Lima. Y el día 27 de agosto él va a la capital, o sea, Sánchez Cerro viene a Lima. Y el día 9 de septiembre, las tropas que lo habían apoyado en el movimiento revolucionario ya son embarcados, o sea, ya hay un apresto de movimiento hacia Lima, ¿no? Así es. Llega la orden Sí. y entonces el 7 de Infantería y el 5 de Infantería se alistan para tomar el tren en la estación e irse a Mollendo, Estamos yendo para el para puerto. embarcarse en el vapor Rímac, En el vapor Rímac. en el claro. vapor Rímac, Sí. para dirigirse hacia Lima, o sea, hasta acá. Llegan al A la al estación. puerto del Callao, Sí, ya, se claro. desembarcan y toman el tren. Un momentito, dice acá se nota mucho el fervor del pueblo arequipeño, porque dice que cuando ellos están trasladando a la estación, dice que las personas, el pueblo, sale con flores, lo despiden con abrazos, serpentinas, gaseosas, galletas, cigarrillos, ¿no? O sea, es una apoteosis que esos regimientos y batallones de infantería que hayan respaldado al movimiento Sánchez Cerro, o sea, lo sigan respaldando, porque se supone que Sánchez Cerro da la orden que son tropas que son leales a él, ¿no? Así y el es. pueblo arequipeño Así también, ¿no? Porque sale a vitorearlos, a aclamarlos. Así es. En efecto, señor Mendoza, según me cuenta, de que la gente los aplaudía, les regalaba galletas, cigarrillos, toda clase de regalos así, Sí. ¿no? Los aplausos. Y también el mismo batallón de artillería del cuartel Tingo, porque hasta ahí llegaron, ¿no? Salieron, ¿no? Y bueno, pues se abrazaron también con los amigos ahí, e incluso se encontró ahí, cuando fueron a tomar el cuartel de artillería en Tingo, resultó con que también estaba ahí Juan de Dios Barrios, que es nuestro paisano de mi padre, que también estaba en la guardia de prevención. Le había tocado esa misión ahí y se encontraron también ahí. Y a esta despedida de Arequipa para Lima, igual se encontraron con Barrios, con otro Vicente Taco, y bueno, se abrazaron, la gente los aplaudía y se despidieron para irse hacia... A Mollendo, ¿no? A Mollendo. Así es. Llegan a Mollendo, se encuentran con otro regimiento de infantería y ¿qué sucede con patrullero? Ah, y el patrullero. El patrullero. Cuando ya llegaron a Mollendo, Sí, se estaban desembarcando
el 3 y el 9 de infantería, que se fueron de acá de Lima, Sí. y entonces El mayor del Castillo. el mayor del Castillo pregunta, dice, ¿dónde está el patrullero? ¿Y quién es el patrullero? No, ¿qué ha pasado con el patrullero? ¿Dónde está? Nadie sabía dónde estaba, y entonces al final dijeron, bueno, se ha quedado en Arequipa, pe. ¿Pero quién es el patrullero? Y entonces, bueno, el patrullero era un perrito muy, muy amaestrado, Sí. ¿no? Que lo tenían en el cuartel. Y el perrito, cuando le ordenaban que presente armas, Sí. le ponían en la mano delantera, Sí. ¿no? La bayoneta. Y ¿Se separaban en dos colocaban, patitas? ¿no? Ah. Y el perrito arrimado a la pared presentaba armas. Presentaba armas. Y bueno, ya tenía el grado de Cabo, cabo, ¿no? Y entonces el mayor del Castillo agarra y nombra dos soldados para que regresen a Arequipa para traer a patrulleros. Era la mascota. La Así mascota es. del batallón. Así, y entonces ya, volvieron con el perrito y recién se han podido embarcar Sí. y venirse acá a Lima. Claro, se embarcan en el vapor Rímac, ¿no? Así es. Después llegan al puerto del Callao. Desembarcan, se encuentran con algunos jefes oficiales y también con una banda, ¿no? O sea, tienen un buen recibimiento. Así es. Luego menciono que llegan a la estación de Monserrate Así es. y toman tierra y se preparan para ingresar a la Plaza de Armas. Sí, se forman en dos secciones, uno detrás de otro, y a una distancia de después de una cuadra, y entonces al ingresar o antes de llegar a la Plaza de Armas, un soldado venía con el patrullero, Sí. ¿no? Al costado de las secciones, también con su uniforme, su galón de cabo, y así llegaron a la Plaza de Armas. Claro, pero también dice que tienen un gran recibimiento en la Plaza de Armas, ¿no? Así es, en la Ingresamos Plaza de a la Plaza de Armas, dice, donde encontramos la caballería escolta, lo mismo que la banda de la Guardia Republicana, junto al Palacio de Gobierno, ¿no? Así es. Y su papá iba tocando la corneta. Él iba tocando corneta, según dice, yo iba tocando la corneta delante de toda la banda. Y estaba patrullero al lado. Y claro, al costado de una de las secciones. Después menciona, dice, cuando todos tomamos nuestros emplazamientos en la plaza, la banda de la Republicana tocó el himno nacional y al término del mismo, el presidente Sánchez Cerro pronunció un discurso y dijo, entre otras cosas, pueblo imbécil, ¿qué pensabas de ese presidente tirano de 11 años de dictadura? Sí, esas son las palabras que pronunció el presidente Sánchez Cerro, seguramente un poco amargado por esta situación que se había presentado en el país. Claro. Pero es luego de ese recibimiento de la Plaza de Armas, los regimientos se retiran. El número 5 al cuartel Santa Catalina y el 7 al San Lázaro. Así Dice es. en medio de grandes aplausos del pueblo limeño, ¿no? Así es. ¿Su padre a qué cuartel fue? A San Lázaro. Sí, a San Lázaro. A San Lázaro se fue el 7 de Infantería y al Santa Catalina el 5 de Infantería. Ya. Por si acaso, a los amigos que nos están escuchando y viendo, el cuartel San Lázaro se encuentra actualmente, pues bueno, los antiguos conventos o parroquias o iglesias de Lima, como eran grandes, eran conventos y a la vez eran alojamiento de tropas. San Claro. Lázaro se encuentra actualmente, ya no es cuartel, pero se encuentra en el distrito actual de Rímac. Claro. Amigas y amigos, vamos a un corte y regresamos con este interesante relato. Muy bien, señor Mendoza. Regresamos. Encendida, en mi alto sea la primera, mi patria, mi bandera, mi patria y mi bandera. Ponle alas a tus sueños. Estudia en la Universidad Alas Peruanas. Hasta 27 carreras profesionales. Ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ciencias de la comunicación, obstetricia, educación, ciencias del deporte, ingeniería aeronáutica y muchas más carreras esperan por ti. Estudia en la universidad más grande del Perú. Universidad Alas Peruanas. Ingresa a uap.edu.pe o síguenos en Facebook Universidad Alas Peruanas.
¿Quieres saber quiénes tienen los récords en atletismo, ciclismo, judo, esgrima, tiro, natación, badminton? Escucha Récord. Todos los sábados a las 11 de la mañana llega Patrick Espejo y un gran equipo profesional que nos informa sobre todas las disciplinas deportivas. Récord está aquí en Eco Radio, tu mejor alternativa para vivir el deporte. Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicio de hospedaje en sus hostales, Granada y Virreyes, beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenio con instituciones de prestigio, CEPRE-UAP y la Universidad Alas Peruanas, a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos, Girón Pachacútec 2052, Jesús María, a media cuadra de la esquina Salaverry y San Felipe, y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe. Este y todos los sábados, de 1 a 2 de la tarde, en los 1400 AM de Eco Radio, sintoniza Pisándola, una forma diferente de sentir el fútbol, con un estilo irreverente, casual y espontáneo. Con la conducción de Claudio Ovidia y Alex Elías, los chicos de la web ya están en la radio. Pisándola, porque la conocemos, la pisamos. Haz la diferencia. En el mundo entero, las carreras técnicas abren muchas más puertas al futuro que has soñado. El Instituto Superior Alas Peruanas te ofrece la mejor educación con la menor inversión. Administración, contabilidad, marketing e informática con los mejores profesores. Aulas implementadas con equipos de última generación y la más alta calidad académica. Sin examen de admisión. Instituto Superior Alas Peruanas. Calle Antequera 110, altura de la cuadra 29 de la Avenida Arequipa. Instituto Superior Alas Peruanas. Vive una nueva experiencia educativa. Bueno, amigos, como ustedes están escuchando y viendo, es un interesante relato de un participante en unos hechos históricos muy importantes que muchas veces no los encontramos publicados en los libros, sino en su testimonio, ¿no? Y a veces se critica que la historia se hace solo en base a documentación, la oficial, pero yo soy un historiador que me gusta mucho recalcar que la historia no solo es el documento en sí, sino en base a la tradición oral o lo que se va contando de familia en familia, ¿no? Y es muy importante porque se recalca y se nota que el participante, muy emocionado, ha escrito su memoria, ¿no? Señor Lorenzo, desde el punto de vista, o sea, luego de que el regimiento, de que los batallones vienen acá a Lima, ¿qué es lo que sucede con su padre? Luego de que apoyan el movimiento, vienen a Lima, están en el cuartel San Lázaro, ¿qué es lo que sucede? Estando en el cuartel San Lázaro, llega la orden también de licenciamiento, y entonces ahí le dan el licenciamiento a mi padre. ¿Aquí en Lima? Aquí en Lima. Sí. Y se fue a Arequipa. Se fue a Arequipa, llegó a Cerro Colorado, donde un familiar, según me cuentas, era tía de ella, de mi padre, una señora Pizarra. Y entonces esta señora le dice a mi padre que por qué se está yendo a Choma, que en Achoma no tiene por venir, que porque mejor no se queda por acá, se vuelve a Lima, ¿no? Y entonces mi padre se decide volver acá a Lima. Vuelve para acá y en ese momento se produce, como me cuenta mi padre, que le digo... Dice, cuando viene a Lima, él trabaja en el bar de un japonés, dice, ¿no? Aquí en Lima. Eso fue después. Ya. Eso... No, sí, cuando viene a Lima, sí, a un saliendo licenciado,
busca trabajo y encuentra trabajo en un bar de un japonés. Aquí en Lima ya. Aquí en Lima. Y se pone a trabajar, pero luego se decide ir a Choma, ¿no? Porque ya había pasado 2 años y entonces no se veía con la familia y se fue a Choma para ver la familia. Pero se quedó, como le digo, en Arequipa, conversa con la tía Pizarra y la tía Pizarra le dice: ¿a qué te vas a ir a Choma? Ya no tienes por venir, ¿qué vas a hacer? Mejor, ¿por qué no te quedas acá o te vas a Lima? Y entonces mi padre se regresa acá a Lima y al llegar hay una orden de llamamiento de los licenciados. Claro, y eso es lo que quisiera mencionar, que a veces no, como le digo, no se conoce, ¿no? En el año de 1930 hay un partido de fútbol entre integrantes de Perú contra chilenos, en Arica. En Arica, sí. Claro, y los peruanos ganamos el partido. Y hay un incidente luego del partido. Efectivamente, y entonces por ese incidente vuelven los licenciados. O sea, hay un llamamiento a los licenciados. O sea, hay nuevamente, movilización por un partido de fútbol. Así es. Y entonces, o sea, en previsión a las consecuencias que podría suceder con este problema del partido, ¿no? Claro. Y entonces se reincorpora nuevamente al 7 de Infantería, se encuentra nuevamente con el jefe de banda, Negro Ochoa. El Negro Ochoa. Y bueno, pues le dice: ya, te quedas y vas a seguir en la banda con tu corneta. Pero también se encuentra con Jesús Ampuero, que es de Chivay, ¿no? Y le dice: oye, Guillermo, ¿por qué no te pasas al 5 de Caballería? Ahí vas a estar mejor. Y junto conmigo vamos a estar los dos. Y entonces solicita a mi padre el cambio al 5 de Caballería, logra el cambio y empieza se reengancha en el 5 de Caballería y empieza el servicio también ahí. Segunda región, dice, ¿no? Y cuando vienes con un sargento primero, me dices si su reenganche, ¿no? Su reenganche. Así es. O sea, el 5 de Caballería en Cuartel San Martín, aquí en Lima. Así es. El Cuartel San Martín queda, bueno, ahora ya lo han vendido, lo están demoliendo, está en la Avenida del Ejército, por acá por la Costa Verde, por Miraflores. Él está en el cuartel San Martín. Así es. Pero ¿qué sucede ya en febrero de 1931? Dice que el general Pedro Pablo Martínez, que está acantonado con su guarnición en el castillo, en el Rey Felipe del Callao, se levanta contra el gobierno de Sánchez Cerro. Así es. ¿Qué es lo que sucede ahí con su padre? ¿Qué es lo que la orden que dan? Hay la orden de irse al Callao porque la guarnición de Jiménez, Sí. de Martínez, De Martínez. se había sublevado, ¿no? Y entonces la orden era que se dirigieran al Callao para sofocar el movimiento. El movimiento. Sí. Y entonces, en ese momento, mi padre estaba en el escuadrón número 2 de caballería, y entonces se fue al Callao, pasaron por Magdalena y se estacionaron ahí, bajaron del caballo y entonces se encaminaron ya al enfrentamiento con las fuerzas de Pero Martínez. acá es importante rescatar eso que menciona que Pedro Pablo Martínez se subleva, o sea, con tropas del ejército y con su fuerza de artillería, dice también guardacostas, la Guardia Civil, Cuerpo de Seguridad y civiles. Así es. O sea, es todo un movimiento encabezado en el Callao por Pedro Pablo Martínez, Así en el es. Callao. Sí. Hay guardias civiles también ahí. Así es. O sea, de todos modos, había, digamos, gente que respaldaba al gobierno de Leguía. Sí. Civiles, militares y como dice también La Guardia Civil. la Guardia Civil. Sí. Y también menciona que se van, cuando van al Callao, se van prácticamente por Magdalena, Bellavista, pero se van, parece, por la actual Costa Verde, ¿no? Y llegan y hay un enfrentamiento. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que...? Ya, en el enfrentamiento, según me dice mi padre, de que estaban por las calles, ¿no? Por las calles Del Callao, ya. del Callao, y entonces se arrima o se pone
en una puerta, en un portón, y entonces, en el momento de posicionarse en ese portón, escucha el grito de un compañero suyo, que según me dice, no sabía exactamente de quién se trataba, pero según me dice que era un tal Cartagena. Cartagena. Y bueno, pues le había impactado una bala en el ojo. Ojo derecho. En el ojo derecho. Sí. Y entonces mi padre se acercó a acudirlo de alguna forma, pero en ese momento también él siente... Recibe un impacto de bala, ¿no? También su padre. Un impacto de bala y se incrusta la bala en el muslo. Muslo derecho también. En el muslo derecho y como sintió el calor, agarra y empieza a sobarse en el lugar y sale la bala y se rueda la bala hacia la rodilla. Sí. Y ahí terminó. Pero dice entonces, que el combate dura 1 hora y media. Sí, según me cuenta, duró media hora. Y después se calmó todo y luego se dirigieron hacia los caballos y de ahí nuevamente al cuartel. ¿Donde le curan la herida? Así, le curan la herida, a Cartagena lo llevan al hospital y luego Cartagena volvió al cuartel. Pero ya con un ojo artificial. Sí, y entonces querían abrazarlo, querían conversar, pero ya no le dejaron. Sí. Ya no le dejaron y finalmente ya lo licenciaron también y se fue. Sí. ¿Qué más le contó su padre de esto? O sea, luego ese movimiento, esta sublevación, ¿qué es lo que sucede luego? Mayormente no me ha contado nada más que, bueno, pues después del enfrentamiento volvió al cuartel y estuvo en el cuartel y ahí es donde también recibe la orden de licenciamiento mi padre, ¿no? Sí, pero también en ese combate también dice que los aviones también sobrevuelan el Callao, ¿no? Ah, sí, antes del enfrentamiento volaron, me parece, como 3 aviones y entonces después de esto hubo la orden de lanzar lagrimillas en señal ya de que se retiraran los aviones para empezar ya con el combate, ¿no? Con el combate. Y acá menciona, dice, sus jefes del regimiento número 5 de caballería fueron el mayor Pacheco, el capitán Paulinoto, sargento primero Arbulú, sargento primero Manuel Pacheco. Pero, bueno, es importante todo esto, ¿eh? Y luego, ¿qué sucede en el levantamiento del general Gustavo Jiménez en contra del presidente Sánchez Cerro en Cajamarca, en marzo de 1932, ha puesto? Sí. ¿Qué es lo que le contó su padre de ese movimiento, de ese levantamiento? Ya, agarraron y hubo la orden de que vayan a Trujillo. Dos escuadrones. Sí. 2 escuadrones de caballería. Y el 5 de infantería. El 5 de infantería. Sí. Y ¿cómo le llaman dos sumergibles. Dos sumergibles. Los buques Grau y Lima. Sí, el R1 y el R4. Más el vapor Urubamba. Además el vapor Urubamba se embarcan hacia Trujillo. Llegan al puerto Salaberry y se desembarcan ahí. ¿Y una parte de... Se dividen en 2 partes, claro. Y la otra parte se fue al puerto de Pacasmayo. Sí. ¿No? Y entonces, donde estaba mi padre, llegan al Callao, perdón, a Trujillo. A Trujillo, sí. Y ese cuerpo también, uno se va al cuartel O'Donovan y el otro, o sea, donde está mi padre, se acuartelan en el municipio del Callao. Perdón, de Trujillo. Estando ahí, habían constatado de que el partido aprista había tomado prácticamente, habían capturado el cuartel, porque se había producido un movimiento grande, ¿no? Sí. Contra Sánchez Cerro, dirigido por los dirigentes del APRA,
y lo habían tomado del cuartel O'Donovan, en donde habían fondeado a los muertos y heridos en un pozo de agua subterránea que habían tenido ahí para el servicio del cuartel. Y estuvieron ahí, luego se dirigieron hacia San Pedro de Lloc. Hacia San Pedro de Lloc, ¿cómo se llama Pero no, dice que para el encuentro con Jiménez, ¿no? Sí. Con Jiménez. Pero los que habían ido por el lado de Pacasmayo habían sido los que habían sostenido el encuentro, Sí. el combate ahí. Y Jiménez, al verse prácticamente derrotado, se había tirado Se suicida. una bala suicida, ¿no? Se Sí. suicida. Sí. Y los demás jefes y oficiales que estuvieron con él fueron sentenciados a muerte, o sea, lo fusilaron en el lugar que le llaman Chanchán. Chanchán. Ahora menciona a su padre que en su estadía en Trujillo he podido observar, dice, enterarme de los siguientes hechos. En primer lugar, debido al movimiento propiciado por los apristas y liguistas en contra de Sánchez Cerro, en la ciudad dice que la tropa, los soldados no podían caminar bien, no eran acosados. Sí, sí, la ciudad prácticamente estaba tomada por los apristas. Y entonces, lógico que cuando veían a los soldados, que claro, eran del Tenían que andar en ejército, grupo, dice, ¿no? En ¿no? 5 o 7 soldados. Y entonces no podían caminar así a solas los soldados ahí, y entonces se formaban en grupos de 4, 5, 7 soldados para poder caminar. Claro. Y esto Inclusive porque- menciona que matan a un soldado, ¿no? Y esto justamente porque un sargento se había ido de paseo a caminar solo y lo habían matado. Lo Claro. habían matado y lo habían... Lo arrojan en un zanjón, dice, en un arrojado zanjón. en un zanjón. Así es. Después, en segundo lugar, dice, no tenía agua potable, ni desagüe. Así es. Según dice que Trujillo no tenía agua potable, no tenía desagüe. Y el cuartel también estaba en una situación tan precaria que solamente estaba cercado con rejillas de madera, Sí. ¿no? Y de una altura de 1 metro 50. Y entonces, por eso era muy fácil que ese levantamiento de los Del 7 de apristas julio del 32, sí. se ingresaran fácilmente al cuartel y lo capturaron. El pozo de agua del cuartel dice que estaba seco, ¿no? Entonces, cuando los apristas entran y capturan el cuartel, dice que los muertos los arrojan al pozo. Sí, lo arrojaron al pozo. Al pozo de agua, ¿no? Que ya, sí. bueno, sí. En tercer lugar, dice el 7 de abril fueron ejecutados los jefes militares que encabezaron el movimiento de Cajamarca, al lado del general Jiménez. Fusilamiento que se llevó a cabo en Chanchán, ¿no? Así Acá es. dice, los fusilados fueron el mayor Castillo Vázquez, el capitán Tirado Vera, el capitán Villafuerte, etcétera. Pasan en Trujillo como 2 meses, dice, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esos 2 meses que transcurren en Trujillo? Estando en Trujillo, hay la orden de que se trasladaran a Iquitos. A Iquitos. Sí, porque ya hay un problema con Colombia. Sí, y antes ya se había producido pues enfrentamientos en Leticia, Sí. ¿no es cierto? La toma de Y entonces, Leticia, claro, por sí. Sánchez Cerro ordena y dice que el escuadrón número 2, donde estaba mi padre, se trasladara a Leticia e Iquitos. De Iquitos, claro. Entonces, en cumplimiento de la orden, se embarcan en el vapor Grau y Lima. y se dirigen hacia el canal de Panamá para ingresar al Atlántico. Claro. Y Sí, disculpen, lo que sucede es que cuando se narra esto, ellos van van a la costa, se embarcan en Grau, en los buques Grau y Lima, pero acá mencionan también, ¿no?, que ya se produce el asesinato de Sánchez Cerro, ¿no?, cuando salió el hipódromo, de acá después de pasar revista a los movilizables que se alistaban para la guerra con Colombia, ¿no? Y luego de esto es que su padre va, bueno, en esos buques se embarcan
Y lo que menciona que es importante también es que van con 2 sumergibles, ¿no? O sea, Sí. la orden es ir a la frontera con Colombia, a la zona de Leticia, pero acá lo que todos pensamos es que es un movimiento que se va de la costa, sierra y selva, pero no fue así. Lo que sucede es que dan la vuelta, ¿no? Dan la vuelta Van al norte por el canal de Panamá. por el canal de Panamá para bordear lo que es Venezuela, la Cayena Guyana, francesa, la Guyana francesa. la Guayana francesa, Sí. ¿no? Y hasta llegar a la desembocadura del río Amazonas en Brasil. Sí, Llegan a la desembocadura y toman el Amazonas para ingresar a Iquitos. pero acá menciona que van, bueno, se embarcan en el Almirante Grau y empezamos a navegar con 2 sumergibles, el R1 y el R4. Y cuando llegan al canal de Panamá, las autoridades como que ponen dificultades, ¿no? Para el cruce del canal. Porque dice, demoran 2 horas, luego se abren las compuertas, ¿no? Y pasan, ¿no? Sí. Luego llegan a Puerto Bermúdez, dice. Luego, no, o sea, toda la vuelta que dan, llegan a Puerto Bermúdez. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que le narró su padre? Según me cuenta mi padre, ya están en el río Amazonas, Sí, justo en el puerto Bermúdez, que según me dice era el puerto más grande en el río. Y de ahí se dirigen a Iquitos. Llegan a Iquitos y entonces ahí les esperaba el regimiento que estaba ahí en el... ¿Cómo le llaman en el cuartel. de Iquitos, ¿no? Sí. Y entonces, estando ahí, ha podido constatar cómo el pueblo estaba sumamente emocionado. Claro, por la llegada de las ellos. fuerzas Claro, militares. y gritaban, ¿no? Abajo el Tratado Salomón Lozano, viva Leticia peruana, viva el ejército peruano, ¿no? Así es. Justo coreaba la población esas arengas, ¿no? Claro. Sí, sí. Que viva Leticia peruana, abajo el Tratado Salomón Lozano, Sí. que viva el ejército peruano. Luego dice también que se presentan 6 aviones como reconocimiento, ¿no? Toda la zona fronteriza. Y también que los jefes forman, ¿no? Para rodear a Leticia, esperar la orden de ataque. Después dice, bueno, todo lo que narra es bien interesante porque se ve el desplazamiento de las tropas peruanas. También se botan volantes, dice, ¿no? En Leticia, botan volantes. Sí. Luego ¿cómo se llama? De Iquitos, hay la orden de trasladarse a Leticia. Sí, Y llegan a Leticia y en Leticia encuentran que la población, igual que en Iquitos, estaba, como le digo, en pos de guerra. claro. Pos de guerra, todos se armaban, todos no se preparaban. Y según me cuenta mi padre, que como en Iquitos había 10.000 movilizables listos para el combate. Sí, Y en Leticia igual. Todo el mundo, los jóvenes Claro. se presentaban pidiendo de que les enseñaran a manejar las armas y que los incluyan en el ejército y así. ¿Qué más le contó su padre respecto a eso? ¿Hay enfrentamiento con los colombianos? Ya, entonces, estando ya en Leticia, hay la orden de formarse en tres destacamentos, ¿no? Pero antes en Leticia se posesionan para el encuentro o para el combate con las fuerzas de colombianas. Y hay la orden de rodear Leticia para el enfrentamiento con las fuerzas colombianas, pero que al no encontrar ninguna fuerza se desplazan 1 kilómetro a la redonda Sí. de Leticia, pero que no encuentran nada. Y al final hay la versión del gobernador de Leticia, en el que dicen de que el ejército colombiano se han retirado porque las fuerzas peruanas eran mucho más. En cambio los de Colombia creo que eran algo de 1.000 soldados, algo así, y los peruanos eran más de 3.000. Sí.
Entonces se retiraron. Y entonces, después de eso, hay la orden de formar tres comandos para encaminarse. Por ejemplo, el comando número 1 tenía la orden de llegar hasta Huepi. Sí. Hasta Huepi. Y el comando número 2 quedaba después del comando 1 a cierta distancia. Y el comando 3, en el que iba mi padre, llegan también a un pueblito que no recuerda el nombre, pero ahí se posicionaron. Y le dan la orden a su padre que dice que no toque la trompeta, la corneta, porque el enemigo estaba cerca, ¿no? Así es. Y en ese momento, en la noche, mi padre estaba en el servicio de corneta de guardia. Sí. Y entonces el oficial de guardia, al ver que se aproximaba luces, sí, que eran ya de las fuerzas colombianas, lo despierta mi padre y le dice: oye, Bernal, toca de corneta. ¿Cómo le llaman enemigo al frente? Claro. Toca enemigo al frente. Y entonces se acerca también el jefe el jefe de prevención, y le ordena y le dice: no toques. Claro. No toques. Para y entonces tomar por sorpresa a los colombianos. Así es. Y entonces no tocó la corneta, y entonces hay también la orden de que hay que esperar a que se acerquen más, y nosotros, sí, nosotros nos formamos en círculo para rodearlo en el centro. Y toman colombianos prisioneros a los colombianos, ¿no? Así es. Son más de 100 prisioneros colombianos. 103, según 103 prisioneros colombianos. Sí. 103 soldados colombianos fueron tomados prisioneros. Sí. Y en ese lugar estuvieron algo de 10 días, según me cuenta mi padre. Sí, 10 días. Y entonces los prisioneros fueron puestos en libertad por orden superior, pero ellos trabajaron, ¿no? Construyendo ahí. Sí. Ellos, como le digo, empezaron a construir un cuartel ahí. Claro. Pensando de que iban a estar mucho tiempo, en fin, ¿no? Pero que nuevamente hubo la orden de que, bueno, pues se fueran, ¿no? Claro. Los colombianos fueron despedidos, pero me parece que cumplieron, como que cumplió, por ejemplo, Miguel Grau, de ser muy honesto, muy honrado, sí, muy honorable, y vivieron esos 10 días como hermanos, ¿no? Claro. Como hermanos, bien considerados, y en fin, y también le despidieron y así. Claro. Señor Lorenzo, lamentablemente se nos ha ido rápido la hora. Sí. Y falta más todavía, pero bueno, faltan más hojas para conversar. ¿Qué pasó con Patrullero? Bueno, el patrullero, como ya hemos anunciado, sí, era un animal muy, muy querido, muy instruido. Sí. Y bueno, pues cuando hubo la orden de Sánchez Cerro para irse de Arequipa acá a Lima, para venirse, sí, a Lima, bueno, también se vino el perrito con... ¿Y se quedó en Lima? Así, se quedó en Lima. Señor Lorenzo, muy agradecido por la entrevista, y quiero hacer la entrega de este libro que lo publicó la Universidad Católica de Arequipa. Arequipeños es un libro mío, de arequipeños en la historia, ¿no? O sea, para que sea su conocimiento. Señor Mendoza, le agradezco por el libro, pero también lo felicito porque realmente contamos con documentos muy invalorables para nosotros, para que nosotros, sí, podamos informarnos de los hechos militares que se han producido en el Perú. Sí, terminando la entrevista ya, yo quiero enviar un saludo muy especial para nuestra cantante criolla Carmen Montoro, que va a viajar a Ecuador por el Día de la Madre, tenemos unas actuaciones allá, junto a la talentosa artista y cantante Yanin Francia, que es una niña, mujer y madre. Bueno, saludos a ellas, señor Lorenzo, muchas gracias, hasta una próxima. Gracias. Muchas gracias, señor. Hasta aquí, nuestra historia, con las páginas inéditas y de gloria de nuestra apasionante historia nacional. Nuestra historia, con entrevistas a reconocidos invitados y especialistas. Nuestra historia, hasta el próximo sábado a la misma hora, siempre por Eco Radio, porque la cultura se escucha mejor. Mi patria, mi bandera.